a exponer lo que es la cinemática en una dimensión. La cinemática se define como la parte de la física que describe el movimiento de los cuerpos. Un cuerpo puede ser un carro, una pelota, un átomo, una persona. Dentro de los términos de la cinemática se habla de tres propiedades. La primera es la de desplazamiento, que nos dice la localización del cuerpo según el paso del tiempo. La segunda es la velocidad, que nos dice la razón de cambio de la posición del cuerpo con respecto al tiempo. Y por último tenemos lo que es la aceleración, que nos habla sobre la razón de cambio de la velocidad del cuerpo con respecto al tiempo. Dentro de la cinemática en una dimensión se utilizan ciertas fórmulas. Una de ellas es la velocidad, que nos dice que es la variación de la posición referente a un tiempo, y la fórmula de la aceleración, que es la variación de la velocidad referente al tiempo. Aquí en este gráfico tenemos lo que es la representación de lo que es la posición referente al tiempo. Aquí se representa la posición del objeto medida en metros, una función del tiempo medida en segundos. Por ejemplo, aquí vemos que en el siguiente gráfico que se les va a presentar a continuación, vemos que a los 12.5 segundos aproximadamente el objeto tiene un punto de altura de 360 a 370 metros aproximadamente. En esta otra gráfica podemos observar que al comienzo la partícula tiene una posición de 20 metros y a los 15.5 segundos se ve movida a una posición de 300 metros. Aquí podemos observar que si nosotros queremos obtener la velocidad del cuerpo, la medimos como la razón de cambio con respecto al tiempo. La podemos representar como una pendiente de la línea recta en ese punto inicial de 20 metros con el punto de 300 metros a los 15 segundos. Aquí podemos observar el triángulo que se nos forma, y utilizando la fórmula nosotros colocamos lo que son los 300 metros, que es la altura máxima, menos los 20 metros, dividido entre los 15 segundos menos 0 segundos, lo que nos da un total de 18.7 metros sobre segundo. A continuación hablaremos lo que es movimiento rectilíneo uniforme. Aquí podemos observar con un objeto que va desde un punto inicial hasta un punto final en una pendiente con una aceleración. Un ejemplo a esto tenemos, dice que un ciclista con movimiento rectilíneo uniforme a una rapidez de 10 metros sobre segundo, transcurrido esos 10 metros sobre segundo, sale un segundo ciclista con movimiento rectilíneo uniforme a 12 metros sobre segundo, en persecución del primero. Calcule el tiempo que demoró el segundo ciclista en alcanzar el primero. Tenemos lo que es el tiempo, que equivale a 1 minuto, es decir 60 segundos. Y nosotros vamos a calcular la distancia que ha recorrido el primer ciclista a los 60 segundos. Entonces, con una velocidad de 10 metros sobre segundo en 60 segundos ha recorrido una distancia de 60 metros. Ahora, nosotros debemos calcular la de que es la diferencia que hay entre el primer ciclista y el segundo ciclista con respecto a la velocidad, lo que nos da 12 metros sobre segundo, que es la velocidad del segundo ciclista, menos 10 metros sobre segundo, que es la velocidad del primer ciclista. Esto equivale a 2 metros sobre segundo. Ahora tenemos lo que es que vamos a calcular lo que es el tiempo inicial.
Entonces tenemos lo que son los 60 metros entre la diferencia que son los 2 metros sobre segundo. Entonces nos da un tiempo de 300 segundos que va a ser igual a 5 minutos. Ese es el tiempo que dura en alcanzar el segundo ciclista al primero. Ahora tenemos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme variado. Aquí nosotros observamos un objeto el cual posee una velocidad. En el segundo dibujo podemos observar saliendo el objeto con una velocidad. Un tiempo después ocurre que la velocidad ha aumentado su velocidad 3 veces más, por lo que hay una variación del tiempo. En el tercer dibujo podemos ver esa variación del tiempo ha aumentado la velocidad 5 veces más. Ahora tenemos la parte de la aceleración. Observamos que un objeto con una velocidad inicial hay una variación del tiempo donde la aceleración permanece constante y la velocidad puede ir aumentando. Dice que inicialmente se ubica la partícula en el origen cero y se empieza a medir el tiempo desde el instante inicial a los 5 segundos. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme variado. Tenemos que en el primer tramo tiene una velocidad inicial de 0 con un tiempo inicial de 5 segundos. La aceleración permanece constante. Luego de eso se transcurre lo que son 10 segundos. La velocidad aumenta a 10 metros sobre segundo. En el segundo tramo tenemos que la aceleración es igual a 0 con una velocidad constante. Transcurrido 20 segundos, la velocidad aumenta a 20 metros sobre segundo. Dice que se pide calcular la distancia referente al tiempo que hayan transcurrido 10 segundos, con las condiciones que la distancia inicial va a ser igual a 0, la velocidad inicial igual a 0 y la aceleración inicial de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Otro ejemplo tenemos que un móvil parte del reposo en el instante que han pasado 5 segundos y acelera hacia la derecha a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado hasta un tiempo de 10 segundos. A continuación se mantiene su velocidad constante durante 10 segundos. Finalmente frena hasta detenerse, lo que logra hacer 3 segundos más tarde. Determina qué distancia del punto de partida se encuentra en un tiempo de 10 segundos. Ese es referente a lo que es el inciso A. El inciso B trata con qué velocidad se mueve en ese instante. El inciso C, a qué distancia de la partida se encuentra cuando empieza a frenar. Donde se detiene respecto al punto de partida, ese hace referencia al inciso D. Aquí podemos observar la fórmula utilizada para sacar la distancia del punto de partida. Se han transcurrido 10 segundos. Tenemos como velocidad, como distancia inicial es 0. La velocidad inicial también va a ser igual a 0. Por lo tanto, la variación del tiempo es 0 más un medio de la gravedad, que equivale a 2 metros sobre segundo al cuadrado, por la variación del tiempo final menos el tiempo inicial elevado al cuadrado. Esto nos hace un total de 25 metros. El inciso B, donde dice que hay que calcular la velocidad en un tiempo transcurrido de 10 segundos. Aquí observamos lo que es la ecuación
y tenemos que la velocidad inicial va a ser igual a 0 y la aceleración es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado con una variación del tiempo de 5 segundos. Esto equivale a 10 metros sobre segundo como velocidad. Ahora tenemos lo que es para determinar la distancia en el segundo tramo cuando ha transcurrido 20 segundos. Tenemos que la distancia va a ser igual a 25 metros para el segundo tramo, más la velocidad que es de 10 metros sobre segundos por la variación del tiempo que es de 10 segundos. Esto va a ser igual a 125 metros sobre segundo. Aquí en el inciso D se puede calcular la distancia referente al tiempo, es decir, pasada 23 segundos. Dice que se conoce que la velocidad final va a ser igual a 0 a los 23 segundos, pero no se conoce la aceleración, por lo que se debe calcular. La fórmula para calcular la aceleración en el segundo tramo va a ser igual a x más la velocidad inicial por la variación del tiempo más un medio de la aceleración por la variación del tiempo al cuadrado.